tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, esto es Café Literario y ya empiezo a saludar a las primeras personas que se están acercando, conectando en nuestra página de Facebook, la página del Siam Hofesh, el Centro Integral de Personas Mayores de AMIA. Muy buenas tardes, saludo a las primeras concurrentes, las primeras que ya están ahí firmes en esta transmisión en vivo. Vamos probando el audio, siempre al comienzo de la transmisión chequeamos con quienes están del otro lado para que, verifiquemos si estamos bien, si se escucha bien. Hola Adri, hola Silvia, hola Dora. Y bueno, creo que alguien más ahí también estaba en un comienzo y se ha ido el chat, se ha corrido el comentario. Bien, muy buenas tardes nuevamente acá. Es un placer estar con ustedes. Hoy miércoles, comenzando el mes de junio, ya en un otoño afianzado, pleno otoño en Buenos Aires. Podemos ver que la ciudad está llena de hojas en el piso, de hojas doradas. Hay una alfombra ahí de hojas preciosas, crujientes, que bueno, que nos dan cuenta de que estamos transitando este momento del año. Y hoy, como dice el título con el que comencé esta transmisión, cuando las apariencias engañan. ¿Qué será esto? ¡Qué misterio! Hace ya varios miércoles que Café Literario en Vivo dedica este espacio a escritoras que han incursionado, y no solamente incursionado, sino que han marcado un antes y un después en el género policial. Así que hoy vamos a tener nuestro cafecito con una escritora nuevamente del género. Vamos a reincidir en el género policial. Una mujer muy polémica. Acá vamos a tener que hacer un enorme ejercicio para poder separar, digamos, algunas cuestiones personales acerca de esta escritora y su obra. La vamos a querer mucho por su obra, sin duda, una obra inquietante, una obra repleta de lugares exóticos y de crímenes, y no la vamos a querer tanto, tal vez, muy probablemente, por algunas cuestiones personales. Entonces acá aparece una vieja discusión que se da mucho en el arte, no solamente en la literatura, en la música. En los últimos tiempos también se ha dado mucho en el mundo de Hollywood, ¿no? En relación a, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos personales de artistas, que si bien los adoramos por sus producciones, cuando nos llega cierta información acerca de su vida privada, que no es tan privada, por eso nos llega, bueno, algunos y algunas son muy polémicos. Entonces, bueno, todavía no dije el nombre para aquellas personas que recién se están conectando, tranquilas, que todavía no dije el nombre. Siempre me gusta comenzar con un poquito de misterio, sobre todo cuando el tema, el género que hoy nos convoca es nuevamente el policial. Vamos a meternos con este género. Ustedes saben que el género policial tiene subgéneros, ¿no? Acá nos vamos a meter con el género policial negro, no el género policial con detectives, ¿sí? Sino un género policial, ¿cómo lo podría decir? Donde nadie es como aparenta ser. Bien, acá Adri me dice que me escucha bien, muy bien. Aprovecho también para saludar a Elena y también un saludo, perdón, simbólico a todas las personas que ya nos están viendo. Y como ustedes saben, también vamos a tener este material después grabado y lo vamos a subir
a nuestro canal en YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube como el canal del Siam Hofesh, así que también saludamos a todas las personas que nos escuchan en la versión grabada ya en diferido, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Bien, todavía no dije nada puntual acerca de esta mujer. Voy a ir tirando datos para ir armando ese perfil. Bien, texana ella, nacida en Texas, y este año, allá por enero del 2021, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Ella había nacido un 19 de enero de 1921 en Texas, como recién dije, y falleció a los 74 años en Suiza. Falleció en 1995. Para contarles una brevísima semblanza de su historia más personal, una mujer que tuvo una infancia muy complicada, muy complicada, muy difícil. Tuvo prácticamente al cuidado de su abuela y va a ser su abuela quien la va a introducir en la lectura. Ya de muy chica, esta escritora era una voraz lectora, algo que como ya hemos visto en otros episodios y en otros programas de Café Literario, esto es algo que se da muy frecuente. Es muy raro que encontremos un escritor o una escritora que no sea una gran lectora, ¿sí? El proceso de la escritura viene acompañado de la lectura, es casi indivisible. Bueno, ella va a empezar a leer de la mano de su abuela, ¿sí? Que contaba con una biblioteca y donde la escritora de niña va a empezar a dar sus primeros pasos en la lectura y también va a empezar a escribir, no solamente, después va a escribir novelas, pero bueno, va a incursionar en la poesía, va a tener cuentos que también se han hecho muy conocidos. Una escritora que fue llevada al cine en distintas oportunidades, en distintos años, fue llevada al cine por un director muy conocido, también americano él, llamado el maestro del suspense, ¿sí? ¿Ven cómo me las estoy ingeniando para no decir un solo nombre? Hasta ahora dije algún nombre que son los nombres de ustedes, que nombré a algunas personas que ya están saludando acá en el chat, pero hasta ahora, y me cuesta, ya estuve a punto de pisarme y largar el nombre más de una vez, pero todavía sigo manteniendo este misterio. Voy a seguir contándoles algunas cosas más. Vamos con su verdadero nombre, o mejor dicho, con su verdadero apellido, que no es el apellido por el cual la conocemos. Su verdadero apellido era Plankman. Mary Plankman. Luego ella va a tomar el apellido de su padrastro y va a ser ese el apellido con que va a firmar toda su obra literaria. Bien, si alguien con estos datos quiere ir tanteando y arriesga a escribir nombre y apellido ahí, no es Agatha Christie porque ya le hemos dedicado un programa a Agatha Christie. Si no me equivoco fue en el último que tuvimos en vivo. No es Agatha Christie, norteamericana, ¿sí? Nacida el 19 de enero de 1921 en Texas. Bien, voy a dar unos segunditos. Voy a tomar un poquito de agua. Una mujer solitaria, muy solitaria, prácticamente no tenía contacto con otras personas. Ella decía que para poder escribir necesitaba de su soledad. En su obra va a aparecer mucho la mentira. Los personajes van a ser personajes que van a ocultar grandes secretos, ¿sí? Van a ser personajes, como bien decía lo que escribí
en el comienzo de la transmisión, que engañan, personajes cuyas apariencias engañan. Vamos a ver, si alguien quiere arriesgar ya un nombre, no pasa nada, ¿eh? Sale entrecortado y puede ser la señal, Adri. Ojalá que no persista el problema, pero bueno, dependemos de una señal en vivo, ¿sí? Así que bueno, paciencia, cualquier cosa igual siempre se puede recurrir a la grabación, que bueno, es más fácil, si bien los desperfectos técnicos van a salir igual en la grabación, pero bueno, podemos tener la posibilidad de detenernos y volver a escuchar. Bien, como veo que todavía nadie arriesgó, voy a decir yo el nombre. Les dije el apellido verdadero de la escritora y ahora les voy a decir y me van a decir, Patricia Highsmith. Patricia Highsmith es el nombre de la escritora que, como les decía al comienzo, una escritora que nos va a gustar mucho por su obra, pero no nos va a gustar tanto por algunos escritos que dejó, algunas declaraciones que no son muy felices, por cierto. Después nos vamos a meter y vamos a charlar un poco en relación a eso. Pero bueno, como les decía antes, el ejercicio de muchas veces necesitamos poder separar la obra del artista. Bueno, este es un ejemplo. Patricia Highsmith, amante de los gatos, que también en algún punto un escritor o una escritora de misterio tiene que tener un gato, ¿no? Es casi un cliché. Bueno, Patricia Highsmith, lo tenía. Avísenme si persiste el problema. Yo aparentemente acá estoy bien con la señal. Ustedes me avisarán. Bien. Bien, vamos a avanzar un poquito con esta escritora, una escritora muy prolífica. Como les decía hace un ratito, no solamente escribió novelas policiales, pero evidentemente Patricia Highsmith es reconocida por su prolífica obra literaria del género policial. Bien, tuvo un gran admirador, además de ser un gran escritor, que muchas veces planteó las características de la obra de Patricia Highsmith. Y fue Graham Greene. Graham Greene escribió algunas críticas acerca de las obras que más habían impresionado a este escritor de Patricia Highsmith. Si alguien, ahora sí voy a empezar a cerrar todas las ventanas que fui abriendo al comienzo. No sé si se acuerdan, hace un ratito yo mencioné que una de las novelas de Patricia Highsmith, que todavía no dije qué novela, fue llevada al cine, cuyo director fue considerado en Estados Unidos el maestro del suspense. Y yo me estaba refiriendo a Alfred Hitchcock. En 1955, Alfred Hitchcock va a dirigir una película basado en la novela de Patricia Highsmith. Bien, la novela, publicada en 1951, se llama Extraños en un tren. Extraños en un tren. Y reúne más o menos la reseña en pocas líneas. Después les voy a contar de dónde estoy tomando la información. Dos personas aparentemente normales se cruzan en un viaje común y lo que empieza como un juego entre esas dos personas va a terminar en una tragedia. Eso es más o menos en 3 líneas para no spoilear, para no adelantar por si alguien no vio la película o no leyó el libro. Una muy buena adaptación de la novela de Patricia Highsmith de la mano del maestro del suspenso Alfred Hitchcock.
Perdón, yo antes dije que se estrenó en 1955, corrijo el error, se estrenó en 1951, ¿sí? Bien, además de novelas, les había dicho que también fue, mejor dicho, una excelente escritora de relatos, de cuentos. Uno de ellos, llamado Lo que trajo el gato, uno de sus grandes relatos, que forma parte del libro La Casa Negra, arranca con una familia que está tranquilamente divirtiéndose en familia con un juego de mesa cuando aparece el gato de la casa con algo que no voy a decir qué, pero que evidentemente va a trastocar el clima de festejo y de reunión familiar. Acá dice Marta, que está participando desde el chat, es lo más esta escritora. Sí, Marta, yo sé, me has contado en otros talleres que sos una fan de esta escritora, sí. Un dato muy importante, que lo dije antes pero medio de pasadita, una característica muy importante, es que acá no nos vamos a encontrar con el policial negro, ¿no? Donde hay un detective, un inspector, que va a ir detrás de alguna pista y que va a llegar a la resolución del crimen. Lo que caracteriza a la obra de Patricia Highsmith es que, de acuerdo a lo que ella plantea en su ficción, es que cualquier persona, si se dan las circunstancias y las condiciones, puede llegar a cometer un crimen. Lo cual esto lo hace muy inquietante. Sus personajes van a tener esa doble faz, esa doble cara. Van a aparentar ser personas comunes, personas con las cuales estamos familiarizados por su aspecto, por su forma de hablar, por sus costumbres, y detrás de ella se va a esconder alguien que puede ser un asesino. Vamos ahora, después le voy a nombrar algunas otras obras donde seguramente van a reconocerlo ahí, seguramente en películas. Bien, a ver si alguien más me dice que no se escucha bien. Si esto sigue así, interrumpo y vuelvo a reanudar. Vamos a ver, tengo un porcentaje que escucha bien y otro que no. A ver, avísenme ahí, así es una lástima si sigo avanzando y en todo caso finalizo la transmisión y vuelvo a entrar. Avísenme si está regularizado ahora o si persiste el problema, porque yo no tengo retorno, entonces no tengo posibilidad de escuchar. Avísenme y cualquier cosa entramos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Yo bien, me dice acá. Bueno, hay quienes escuchan bien, entonces me quedo tranquila, un poco más tranquila que no es mi señal, porque bueno, puede pasar. Bueno, acá también me dice que bien. Bueno, entonces arrancamos, o mejor dicho, continuamos. Bien, muchas gracias por avisarme. Bueno, a veces pasa que también puede ser en la señal de cada uno, es así. Es así, dependemos de estos horrores. Es así. Bien, el gran novelista inglés Graham Greene, que antes se los mencioné, dice: nada es seguro con Patricia Highsmith. Nada es seguro al otro lado de la frontera. No estamos ya en el mundo que creíamos conocer, sino en otro modo que parece más real que la casa de al lado. Los actos son repentinos y espontáneos, y los motivos a veces tan inexplicables que solo podemos darlos por válidos. Graham Greene y Highsmith, y Patricia Highsmith, compartían la ficción por ambientar sus novelas en escenarios repartidos por medios de todo el mundo, o sea, en lugares, por eso les decía antes, en lugares bellísimos. Y a ver, acá dice
Extraños tiene una trama muy novedosa. No sé si mencionaste El Botón. No, El Botón no lo mencioné aún. Muchas gracias. El Botón es un cuento que acá nos está diciendo Adri, donde toca un tema tabú. Así es. Muy bien, gracias Marta. Sí. Sí, es una escritora que genera amigos, adeptos, fans y gente que no la quiere para nada. Porque bueno, también esto que les decía antes, hace poco tiempo, o sea, al poco tiempo de su muerte, su editora encontró en su casa en Suiza, donde pasó Patricia Highsmith sus últimos años los últimos años de su vida, encontró esta editora en un placard detrás de donde la escritora guardaba las sábanas. Encontró una gran cantidad de cuadernos donde de puño y letra, escritos por Patricia Highsmith, había declaraciones racistas, había declaraciones incluso antisemitas, muy polémica, una mujer que también le costó mucho aceptar su sexualidad, era una mujer que después se reconoció como lesbiana y bueno, que tuvo muchos problemas, imagínense en los años 50. Y a propósito de esto, hay una novela que ella escribe que después se va a llevar al cine y que estuvo hasta hace poco en Netflix, que se llama Carol, donde por primera vez se va a abordar la temática del amor entre dos mujeres y por primera vez, porque ya había sido abordada la temática, pero siempre en Hollywood, especialmente cuando se abordaba este tipo de temáticas, los finales en general eran tristes, ¿no? O sea, como que esas parejas nunca podían llegar a un final feliz. Lo que hace Patricia Highsmith digamos, de polémico y de diferente es que en esta novela esas dos mujeres terminan su vida felices. Entonces eso en el Hollywood de los años 50 generó mucho descontento, no la publicaban, o sea, le hicieron como se dice comúnmente el vacío, ¿no? O sea, ella se presentaba ante distintas revistas y distintos diarios para publicar sus relatos y no conseguía hacerlo. Va a ser ese el motivo, o uno al menos de los motivos que se conocen, por los cuales Patricia Highsmith va a emigrar a Europa y concretamente va a estar un tiempo en Francia y se va a instalar definitivamente en Suiza, ¿sí? Por eso digo, ha despertado fans y ha despertado detractores. Bien, si alguien no puede escuchar ahora por algún problemita, después recuerden que lo subo en Facebook, queda subido, y si no en YouTube. Y bueno, y cualquier cosa, si realmente se ha perdido mucho de lo que he dicho, grabaré un compilado y así tratamos de recuperar lo que se haya perdido en relación al sonido, ¿sí? Bien, entonces tenemos por un lado una escritora, como les decía recién, muy polémica, muy controvertida, que más allá de estos diarios que fueron encontrados y publicados incluso, lo cierto es que no se puede negar su maestría y no se puede negar cómo ella logró profundizar en el aspecto psíquico de los personajes. Hay, y seguramente la vieron, un personaje que va a nombrar una saga de distintas novelas y que fue, digamos, la novela con la cual Patricia Highsmith va a hacerse masiva, a hacerse popular. No sé si es la palabra que más le cabe a esta escritora, no sé si popular, pero sí sus libros van a ser muy vendidos y la va a posicionar en el lugar de una de las voces
y de las letras más importantes que produjo la literatura norteamericana en el género policial. Ningún personaje se identifica tan profundamente con la literatura de Highsmith como Tom Ripley. Tom Ripley, ese mentiroso, asesino, estafador que vive plácidamente en un pueblo burgués de los alrededores de París, sentado sobre una montaña de mentiras y crímenes. Desde la primera novela, que va a ser publicada en 1955, El talento de Mr. Ripley, llevada 2 veces al cine, hasta la quinta y última, que va a ser publicada en 1991, Ripley en peligro. Acá, Patricia Highsmith construye un personaje, y acá, atención, con todas las características que recién mencioné, uno podría decir, este personaje es horroroso, y de hecho lo es un asesino, sin vueltas, es un mentiroso, es un estafador, es alguien que aparenta algo que no es. Sin embargo, ¿dónde está el atractivo en la pluma de Patricia Highsmith? Lo que va a hacer es que por momentos, quienes leemos esta novela, empaticemos con ese personaje tan aterrador y tan oscuro. Y eso es el ejercicio tan interesante que nos genera esta escritora, que es por momentos empatizar, por momentos sentir simpatía hacia un personaje detestable, ¿no? Un personaje muy seductor. Ahora les voy a contar un poquito más de qué pasó con ese personaje, quiénes lo interpretaron en distintos momentos. Bien, exactamente, acá me señalan, Patricia Highsmith aborda la personalidad del psicópata, exactamente. Y ella, ya desde muy temprana edad, va a leer a Freud. Y va a leer también, ahora no recuerdo el nombre de un psiquiatra, que cuando ella era joven era muy conocido, ahora no recuerdo el nombre. Lo que quiero decir es que ella se va a nutrir de lecturas, tanto de la psiquiatría como del psicoanálisis, para poder luego construir esos psicópatas tan creíbles, ¿no? No hay, hola Esther, entré, me avisa. Bueno, Esther, hola, hoy sé que tuviste problemas para entrar en los vivos, te contesté y siempre que tengan algún problema de conexión o por una cuestión de horario, no se lo pierden el taller, no solamente todos los talleres que salen en vivo, recuerden que después en otro horario lo pueden ver en diferido, ¿sí? Así que no se preocupen, la idea es que puedan participar, por supuesto, participar en vivo tiene otro plus, pero no se pierde el material, lo pueden recuperar luego. Así que bueno, bienvenida Esther, me alegro que estés acá. Entonces, lo que ella logra, y que es muy difícil, es que por momentos, sin darnos cuenta, nos encontremos justificando inclusive los móviles, justamente porque ella sabía componer sus personajes sin la exageración, sabía muy bien cómo construir esos perfiles psicópatas, ¿sí? Y eso creo que es lo que la hizo tan interesante. Se llevó 2 veces al cine, le decía, el talento de Mr. Ripley. Sus libros han sido reeditados muchísimas veces. Patricia Highsmith es muy leída en la actualidad. Y sigue también dando que hablar. Algunos datos que recién compartí con ustedes
son datos de una nota que salió en el diario El País de España, que fue publicada por motivo del centenario del nacimiento de la escritora, y quien escribe es Guillermo Altares. Esta nota salió publicada en el diario El País de España el 15 de enero del 2021. Hasta acá compartí alguna información de esa nota periodística. Vamos a meternos en algunas, un poquito más en algunas de sus novelas, y vamos a ir tirando algunos datos más. Por supuesto, acá estoy para leerlas y leerlos, ya sea durante la transmisión o al término de la misma, para que, bueno, me cuenten si leyeron a esta autora, si sabían de cómo fue, digamos, cómo se fue armando esta escritora, si sabían este costado oscuro, ¿no? que les mencionaba recién a través del hallazgo de estos diarios, que bueno, hacen, como les decía antes, que a uno le cueste, si bien empatizamos tal vez con sus personajes, nos cuesta más empatizar con la persona real, digamos, ¿no? Con su forma de pensar. Ahora, esto es interesante también en la actualidad, ¿no? Pensar hasta qué punto nos distanciamos tal vez o nos privamos de leer o de disfrutar de algunos artistas en función de lo que piensan o en función de sus manifestaciones públicas, ¿no? Bueno, esto es algo muy personal y creo que cada uno y cada una va decidiendo también, ¿no? Qué quiere leer, a quienes le interesa escuchar y a quienes no. Lo importante es que, al menos hasta ahora, no he encontrado ni en su obra ni en ninguna crítica estas expresiones realmente poco felices que ha manifestado Patricia Highsmith, no se pueden ver en la obra. O sea, estas manifestaciones las hizo fuera de sus obras y no las hizo públicamente. Lo cual no es para redimirla, pero digamos, no es que opinó públicamente, sino que, bueno, al menos pensó que iban a estar en el resguardo de su intimidad, pero bueno, quedaron escritas. Bien. Sí, vale la pena leerla, Betty, vale la pena, es atrapante. Y esto encontramos en común en la obra, ¿no? Ella parte de situaciones, hasta les diría por momentos triviales, situaciones cotidianas, situaciones donde hasta vos podés decir, pero acá no pasa nada. ¿Y dónde está la cosa? ¿Cuándo aparece el suspenso? Y es interesante acá pensar en esta cotidianeidad, ¿no? Lo que vivimos en el día a día, cómo también puede tener ese costado oscuro, ¿no? Bueno, ella, digamos, trabajaba sobre eso, ¿no? Cómo en un encuentro familiar puede surgir algo, ¿no? Absolutamente inesperado, como en un viaje, dos personas que no se conocen, aparentemente las dos muy amables, y qué historia tienen detrás cada una de ellas, ¿no? Muy interesante ese trabajo de sus personajes. Les había mencionado antes Extraños en un tren, ¿se acuerdan? La que después va a tomar Hitchcock para dirigirla en 1951. En su momento la va a tomar uno de los guionistas, va a ser otro escritor que le tenemos que dedicar algún café próximamente, un gran escritor policial que fue Raymond Chandler, también estadounidense, que se ocupó de, entre otros guionistas, de realizar el guión, valga la redundancia, de Extraños en un tren. En la película de Alfred Hitchcock, los protagonistas son Farley Granger y Robert Walker. Claro,
luego de la película, la novela arrasó. Como se decía antes, se agotó en las librerías. ¿Sí? Con el dinero que Patricia Highsmith reunió por la película dirigida por Hitchcock, ella puede emprender su viaje a Europa. Bueno, ya cuando hablemos en algún momento de Chandler y cuando hablamos de Hitchcock, si bien Hitchcock tiene que ver con el cine y no exactamente con la literatura, pero vamos a encontrar que hubo varios artistas que en determinado periodo en Estados Unidos no fueron muy queridos. Una nota al pie, Hitchcock no fue muy querido en Estados Unidos en determinado momento y triunfó en Inglaterra. Después sí, por supuesto, como suele suceder, fue reconocido y bueno, hoy obviamente forma parte del acervo cultural de Estados Unidos. Nadie discute a Hitchcock. El talento de Mr. Ripley, que antes mencioné, va a hacer un largo viaje por Europa con el dinero que había ganado gracias a Hitchcock y va a emprender en ese viaje el comienzo de esta novela, que como les dije antes, fue publicada en 1955 y que si tenemos que enmarcarla en algún género, vamos a decir que es el género negro, se llama así, del thriller psicológico. Esta novela va a transcurrir la mayor parte del tiempo en lugares que la autora visitó efectivamente. Uno de ellos es Italia, ahí en la película, que después les voy a contar quiénes dirigieron la película y qué actuaciones hubo. Seguramente la película la han visto muchas y muchos de ustedes, tal vez no sabían quién era, o sea, en qué libro estaba basada la película. Hay paisajes bellísimos, lugares lujosísimos, que es donde está ambientada esta historia que les recomiendo, sobre todo la primera, El talento de Mr. Ripley. Las demás también, pero bueno, la primera es inolvidable. ¿Qué va a hacer ella? Va a recorrer estos lugares, se va a nutrir y va a llevarlos a esta ficción. 40 años después, ya prácticamente en los últimos años de Patricia Highsmith, la Mystery Writers of America la va a incluir en su lista de las 100 mejores novelas de misterio de todos los tiempos. Bien, como algo les dije antes, el protagonista, claro está, es Tom Ripley, un hombre que sobrevive en Nueva York gracias a su talento en adaptarse a las situaciones más adversas. Un magnate, un hombre muy rico, le hace una propuesta: ir a Italia, que vaya a Italia, a convencer a su hijo de que regrese a Estados Unidos para así continuar con el negocio familiar. Entonces Ripley va a viajar a Italia y a partir de allí es que comienza esta historia terrible, siniestra y al mismo tiempo bella, con todos los atractivos. Hay romanticismo, hay glamour, hay lugares lujosísimos, hay belleza natural, van a encontrar de todo ahí. Y muchos crímenes también, hay que decirlo. A partir del éxito de esta primera novela, va a convertirse en una saga. Vamos a encontrar una saga de 5 novelas. Además del talento de Mr. Ripley, están La máscara de Ripley, de 1970, El juego de Ripley, de 1974, otra más, Tras los pasos de Ripley, de 1980, y Ripley en peligro, en 1991. Y acá viene esto que quería mencionarles, que les decía con anterioridad,
que fue adaptada al cine en varias ocasiones. Vamos a encontrarla en la película A Pleno Sol, una película que data de los años 60, 1960, una película francesa dirigida por René Clement. ¿Y a qué no saben quién fue el protagonista? Ese hombre bello y perverso. A ver ahí, que hay fan, a ver esa fan, a ver Marta, que sos fan de... A ver si te acordás, no sé si viste la película, Marta. Marta o cualquiera de las personas que estén allí. Le menciono a Marta porque recién intercambiamos algunos chats. A ver si alguien sabe o se acuerda quién fue el protagonista de esta versión. A ver, vamos a ver. Doy unos segunditos para darles tiempo. Muy bien, contestó Mercedes Mamán. Alain Delon, exactamente Mercedes. En esta transmisión de Café Literario no entregamos premios. Pero bueno, felicitaciones. Y un saludo a Rachel, Raquel, que está conectada desde Israel. Por supuesto, en otro horario, estás en vivo, qué bueno, estamos acá conectadas. Marta dice también, Alain Delon, bello y perverso en ese personaje, un personaje hecho a su medida. Bien, si quieren la pueden buscar en YouTube. No sé si está la película completa, pero seguramente van a encontrar algunas escenas. Yo al término del vivo y en los días subsiguientes voy a subir a la página algunas escenas de estas películas que estamos mencionando. Mucho después, 39 años después, 1999, va a aparecer una versión estadounidense del talento de Mr. Ripley, dirigida por Anthony Minghella, protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law y Cate Blanchett. Y otro actor, o sea, es un elencazo, otro actor, Philip Seymour Hoffman, que es un actor también maravilloso. Era, lamentablemente, ya fallecido muy joven. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett y Philip Seymour Hoffman. Elencazo, así que también pueden buscarla. El talento de Mr. Ripley, 1999. Irma, no hace falta pedir perdón por llegar tarde, está disculpada. Un beso enorme, gracias por estar. Bien, otro datito de color. Esta última versión llevada al cine obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar en el año 2000. ¿Sí? 5 nominaciones a los premios Oscar en el año 2000. Con esta primera novela de la serie de Ripley, obtuvo el Gran Premio de Literatura Policíaca y estuvo nominada al Premio Edgar a la Mejor Novela. Como les dije hace un ratito, Patricia Highsmith no solo era novelista, sino también se destacó en sus relatos. Y se destaca uno de sus más celebrados libros, que fue Catástrofes. Sí, Raquel, estamos con algunos problemitas de transmisión que va y viene ya desde el principio de la transmisión. Bueno, paciencia. En todo caso, después chequeamos ahí en la versión grabada cómo quedó y si no, vuelvo a hacer una versión directamente para YouTube. Si no se puede, porque bueno, hoy está inestable la señal, me parece, porque está dividido el público. Hay quienes escuchan y hay quienes no, y a mí también por momentos puede ser que me esté traicionando la señal. ¿Será porque estamos hablando de crímenes y de asesinos que tal vez
la señal ahí también está un poquito esquiva. Bien, muchísima bibliografía, muchísima obra, Patricia Highsmith, es para investigar, no solamente en internet, sino bueno, cuando se pueda, podamos chusmear en las librerías, ¿no? Tenemos en Buenos Aires hermosísimas librerías que bueno, ahora están funcionando con el sistema de digital y muchas de ellas con horarios restringidos, pero bueno, ojalá puedan volver las librerías a ser un espacio tan lindo y tan característico de nuestra ciudad, ¿no? Siempre Buenos Aires fue famosa por sus grandes librerías, ¿sí? Así que bueno, esperemos que sea posible pronto poder volver a consultar, ¿no? Esas librerías de viejo, esas librerías de usado. También tenemos, qué sé yo, acá nomás en Parque Centenario, los puestos de libros, en Plaza Italia, bueno, y también no solamente en Buenos Aires, en las provincias de todo el país. Hay una gran cantidad de espacios culturales que, bueno, que con mucho esfuerzo tratan de salir adelante. Vamos a ir cerrando hoy, ya que tenemos estos problemitas de conectividad. Mucho para leer en estas tardes que pronto ya otoñales y que ya están deviniendo en invernales. Pensar un poco también en esta idea que de alguna manera trajimos hoy, que es cuando las apariencias engañan, ¿no? Si siempre las personas que son capaces de cometer estas cosas tan terribles son fácilmente identificables, ¿no? ¿Qué pasa con esta doble cara, ¿no? Y que esta escritora supo mostrar como pocas. También les voy a compartir después algunas fotos de la escritora. Mujer difícil, mujer que aparentemente no tuvo una gran cantidad de amistades, solitaria, turbulenta, pero que supo, digamos, exorcizar todos esos demonios internos a través de sus personajes. En una entrevista a ella le preguntan, la típica pregunta que se le hace a un escritor o a una escritora, ¿por qué escribe? Y ella responde, escribo por salud, para mantener la salud. Así que bueno, sin duda todo ese mundo que seguramente no habrá sido fácil para ella, lo pudo de algún modo expresar a través de la literatura. Así que bienvenida sea la obra de Patricia Highsmith. Nos reservamos, digamos, nuestra opinión en relación a otras que ella emitió. Nos quedamos con su obra y bueno, si todavía no la conocen, a disfrutarla. Y bueno, nos vemos el próximo Café Literario, que en vivo va a ser en 2 miércoles nuevamente a las 15:30. Esperemos contar con los recursos tecnológicos. Y bueno, ahora al término de esta grabación vamos a chequear algunos mensajes y voy a responderles en forma individual y directa a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar. Hasta pronto. Nos despedimos. Hasta pronto.